Un gusto saludarle en esta nueva entrega de nuestra revista de análisis denominada Cuarto de Guerra. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Sayula, en esta ocasión con motivo de lo que es el 9º Festival Rulfiano y de las Artes, que se desarrolla en el territorio propiamente del sur de Jalisco. Y bueno, antes de iniciar con esta entrega, previamente saludamos a uno de nuestros asiduos colaboradores en Cuarto de Guerra, Félix Alvarado, desde Chile, desde Valdivia, allá en Chile. Y Félix, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Nos dices que allá tienen frío en estos momentos? Así es. Hola Alberto, gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todos. Bueno, Estamos en invierno como y esta que zona hay un es duende ahí. húmeda y fría. Internet. Está inestable la línea de internet. Vamos a ver si se logra restablecer bien la señal. Félix, ¿ahí nos escuchas? ¿No? Sí, te escucho ahora, pero entrecortado. Establecer una conexión con Félix Alvarado. Déjeme mostrarle el lugar desde donde estamos transmitiendo. O puede Mira, que ser Félix. que tenga que ver un poco con Pedro Páramo y que sean las almas perdidas que ¡Ay, andan híjole! por No, allí pues nos la pusiste mucho mejor. en esa Es el vieja espíritu zona. de Juan Rulfo atravesando todo lo que tiene que ver con este pobre celular y con la pobre señal, ¿no? O el Juan Preciado. O Juan Preciado, sí, sí, sí. O no sé, uno de los personajes de Talpa, pero bueno, te agradezco el hecho de que te des tiempo el sábado, que yo no sé cuál sea la costumbre allá en Valdivia a esta hora, pero a mí se me ocurre Que que hoy es un viernes, buen vino tinto obliga. sí, y ya me lo tomé en espera. Pero te digo que Ah, hoy día es viernes, a no ser de que haya habido un salto espacio-temporal en este transcurso que yo me lo perdí. ok. Bueno, pues bienvenido. Te digo que la agenda está medio extraña, extravagante, loca, por decirlo de manera muy clara. Vamos a platicar sobre el asunto de la resistencia en América Latina, la resistencia cultural o los nuevos movimientos que se están generando en distintas partes del mundo, de los que México no puede ser la excepción, Chile por supuesto que no. Yo no sé qué pasa con los chilenos y con los argentinos. Un día se les ocurre votar todos por la izquierda y al día siguiente vamos todos con la derecha, ¿no? No sé cómo les va con esas apuestas tan extravagantes, pero se conoce, por ejemplo, del caso de los argentinos que han puesto de moda el consumo de carne de burro. No sé si sea cierto, pero me imagino que no les va tan bien a ellos con este tipo de asuntos. Vamos a tener la oportunidad de platicar con los integrantes de un grupo argentino-mexicano que se llama Luna Negra, ¿no? Y está muy bonito, muy simbólico este nombre, pero también tiene algún aspecto de orden como rulfiano. Mira, antes de presentarte a los invitados, te decía yo que es necesario que le eches un ojo, y a nuestra audiencia también, sobre el lugar desde donde estamos transmitiendo. Estamos en el corazón de Sayula, en un hostal que se llama Mamá Chuchita, que es una especie como de casa cultural, como museo, como lugar de difusión de las nuevas ideas o de las viejas ideas que por aquí transitan, pero basta con observar un poco los pasillos de este lugar para darse cuenta de que esto es historia líquida, de que por aquí seguramente pasaron muchas personas, por no decir fantasmas, de que por aquí, entre todas estas plantas que tú puedes observar, se puede tratar de ubicar a las mujeres o a los hombres que se preocuparon por mantenerle viva la esencia a este lugar. Mira nomás, Félix. Hermoso lugar, ¿no? Arquitectura De mexicana. esta vieja casona.
Están preciosos estos arcos. Y bueno, el asunto es que en esta casa, durante mucho tiempo, se consideró que había que preservar lo mayor que se pudiera la esencia de una casona de esta naturaleza. Quien logra hacer la gran recuperación de esta casa es un muy buen amigo que se llama Pepe Rodríguez. Su especialidad no es ni la arquitectura, ni es ingeniero, ni nada de eso. Él solamente es un contador que llegó a su momento de retiro y dijo, yo le voy a comprar esa vieja casa a mi familia y les voy a decir cómo se tiene que restaurar y cómo se tiene que preservar la esencia y el espíritu de una casona simbólica de la región sur del estado de Jalisco. Así es que estamos en el pleno corazón de Sayula, en los días de el Festival Rulfiano y de las Artes, que tiene que ver justo con la promoción de la literatura rulfiana, del cine rulfiano, y luego uno se pone a descubrir cosas que solo las escuchas aquí en Sayula, ¿no? Nos dicen, bueno, es que Juan Rulfo fue muy buen escritor de los consagrados, pero era mejor como fotógrafo, ¿no? Y cuando ya más o menos estás tratando de entender por qué dicen eso y la dimensión de su fotografía, sale una persona que cuando yo lo escuché dije, este está loco. Se pone a hacer el análisis de Juan Rulfo en su cuento de Lubina y luego nos empieza a dar una serie de datos que para mí es muy complejo, ¿no? El Juan Rulfo visto desde el psicoanálisis, el Juan Rulfo visto desde el trauma de la soledad, de la ausencia de seres vivos y muchas cosas así, que la verdad, yo ayer cuando lo escuché, quedé con dolor de cabeza. Y bueno, ¿qué me está diciendo, no? Entonces, bueno, se abre una nueva situación de análisis de lo que es la obra de Juan Rulfo a partir de lo que, insisto, puede ser el psicoanálisis. Yo vengo en plan de estar a gusto en este lugar, ¿no? Y lo que yo te proponía de agenda para esta entrevista era platicar sobre el asunto de la esencia de la resistencia en América Latina. Y luego tú eres muy bueno para contradecirme o para ponerme en entredicho con lo que yo propongo. ¿Existe realmente un concepto de lo que es la resistencia de los pueblos de América Latina? ¿La cultura sirve para eso o no? Bienvenido, Félix. Un fuerte abrazo. Hasta Valdivia. Gracias, Alberto, igualmente para ti, para todos. Yo creo que la pregunta es, en extensión, es pequeña, pero requiere una respuesta en extensión larguísima, más que el momento que tenemos aquí. Yo creo que resistencia como tal ha existido siempre. En los pueblos siempre hay resistencia. Los ambientes sociales donde surgen ideas diversas y donde, como parece natural al hombre, la búsqueda del poder, surge resistencia. En estos momentos, si no nos limitamos con analizar la historia, digamos, en estos momentos, en América Latina hay resistencia en muchas partes, en muchos lugares. En Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, que ahora está con manifestaciones en las calles y todo contra el nuevo gobierno, en Ecuador, Venezuela, ni hablar. Cuba, imagínate que hoy día, con estos días, estuvo el director de la CIA ahí en Cuba. ¿Quién pensaría eso? En mismo Norteamérica, Estados Unidos, igual, en México. O sea, la resistencia es algo permanente. Ahora, resistencia cultural también, porque si uno lo analiza, existe un grupo amplio de la población que quiere ir tras la innovación, tras lo nuevo, lo novedoso, y hay otro grupo importante de la población que busca la tradición, el resaltar el pasado, e inclusive de ahí viene ese término, esa frase que dice todo tiempo pasado fue mejor.
Entonces ahí también se generan resistencias. Generalmente la juventud, la nueva sangre trata de innovar y generar sus propios espacios, sus propios ambientes. Y la gente ya mayor trata de mantener lo anterior. Nos acordamos y nos parece que la cocina de nuestras madres, de nuestras abuelas, era incomparable, lo encontramos mejor. Nuestra niñez, Sí. los paisajes, todo eso nos atraen y los recordamos. Y el recuerdo es difícil de borrar, es difícil de cambiar. O sea, si yo recuerdo que mi madre cocinaba en el sur de Chile, en Punta Arenas, unas milanesas que ese sabor lo tengo aquí grabado Ujú. y he estado en Buenos Aires probando milanesas, he estado en otras partes, en restaurantes probando milanesas y no logro encontrar una mejor que la que hacía mi madre. Pero es probable que si ella estuviera viva en este minuto y hiciera milanesas, tal vez no serían iguales a las que están aquí en mi recuerdo. Ujú. Entonces, en cuanto a eso, como resistencia es algo permanente. Y más encima cuando surge lo que está pasando con en la visión política en Sí. Latinoamérica, más aún la resistencia está, digamos. Ahora, es como ambigua en el sentido que es por lados y lados y genera este sistema binario, este maniqueísmo de dos visiones, y lo que tú hablabas, ¿cierto? Ese péndulo político que viene de un lado y se va al otro, que la gente eh, se desilusiona de todas las esperanzas que les crean en el momento de las elecciones los políticos con todas las promesas que dan y todo lo que viene, y que pareciera ser que hubieran ideologías atrás que arrastran un peso importante de cosas interesantes, poderosas, pero que en los hechos no se cumplen. Y los gobiernos Ujú. de izquierda que traen toda esa tradición de izquierda que uno podría desde la época de la Revolución Francesa, ¿cierto? Los que están a la izquierda son los que estaban con el pueblo y los que estaban a la derecha, que era el clero y la aristocracia, estaban con el rey, y de ahí viene el concepto de izquierdas y derechas. Entonces, todo ese peso que se creó en un momento determinado, como que a la hora de los cubos, como decimos aquí, no se cumple. Y eso genera las desilusiones y ese péndulo político va para el otro lado porque la gente está tratando de encontrar a alguien que cumpla con lo que dice y que les dé esperanza, o más que esperanza, les produzca hechos reales de satisfacciones. Ujú. Bueno, me encanta platicar contigo porque como buen pedagogo ubicas rápidamente a la gente, ¿no? Y es momento de sumar a esta conversación a otros de los que también acuden, otras de los que también acuden a lo que es el Festival Rulfiano de las Artes. Eh, Te decía que están con nosotros los integrantes de un grupo que se llama Luna Negra, y yo recuerdo por ahí algunos de los conceptos que maneja en su literatura Juan Rulfo, ¿no? La media luna. Fíjate que se suma a esta transmisión Luciana. Ella es de origen argentino. Y cuando tú estabas diciendo algunas cosas y cuando yo hacía alusión a cómo se convierte la política en un péndulo que va de un lado para otro, ella nomás movía la cabeza como diciendo, bueno, ¿esto qué trae? Luciana, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Félix. Gracias por este espacio. Bueno, no sé qué decir, justo como un péndulo. No, creo que con respecto a lo que decían, me parece que, para ir puntualmente, justo que estaban hablando del arte como una forma de resistencia, ¿no? Más en estos momentos que es tan necesaria, porque el pueblo además no encuentra un cauce a veces en las manifestaciones políticas tradicionales, entonces creo que el arte se transforma nuevamente en una herramienta muy poderosa para poder canalizar todo eso, toda esa emotividad social, ese fervor, y también ese espíritu de necesidad de cambio, ¿no? O sea, para empezar a reflexionar, eh, ahora que justo comentaban esto de la polaridad, y digo, para mí el arte tiene ese carácter, ¿no? De poder no solo pensar en términos de esto no lo queremos, esto no nos gusta, queremos otra cosa, es también ese territorio donde se puede reflexionar qué es lo que queremos y qué es con lo que seguimos soñando, que hoy por hoy parecen utopías cada vez más lejanas todavía, en un momento donde los pactos
que teníamos como sociedad, incluso global, parecen haberse caído, si es que existieron alguna vez, parecen haberse caído totalmente. Siento que en este momento el arte tiene un poder cada vez más importante como herramienta para ser inclusivo con todo aquel que se quiera acercar, para generar espacios de reflexión en torno de qué es lo que soñamos en este momento. Porque todo lo que avisoramos pareciera ser malo, pareciera ser desastroso, pareciera no ser un futuro promisorio para la humanidad. Y creo que tenemos que poder seguir soñando, tenemos que poder seguir pensando en eso, ¿no? Bueno, déjame interrumpirte en este concepto que manejas. Sí. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos en esta transmisión de enlace hasta la región de Valdivia, en Chile, con Félix Alvarado. Y platicamos hace unos instantes sobre el asunto de lo que implica la resistencia en América Latina, la resistencia en el mundo, ¿no? Y cómo ese mismo concepto al interior de una misma nación tiene distintos significados. Quienes trabajan en favor de la derecha dicen que resistir es el contener la llegada de la izquierda. Y también se entiende al revés. Quienes están desde la izquierda consideran que la resistencia es el ganarle o el tratar de evitar que la derecha gane mayores espacios. Félix, pues vamos tratando de ubicar qué momento nos toca observar en estos instantes en toda América Latina, qué pasa en Chile, qué pasa en Argentina, cómo estamos en México y punto medular, obligado a reflexionar un poquito sobre lo que está ocurriendo en estos instantes en Cuba, que Donald Trump parece que está perfilando el nuevo zarpazo sobre la isla de Cuba. Te escuchamos. Así es. Extraña actitud, bueno, extraña entre comillas, porque en rigor el problema de Cuba ya lleva más de 6 décadas. Me refiero al problema de Cuba en el sentido del boicot que tiene establecido por los gringos, más de 6 décadas. Y si uno analiza lo que ha pasado en la ONU en los últimos años, bueno, más que los últimos años, pero veamos los últimos 3 o 4 años, siempre se han hecho votaciones, creo que ya son más de 30, que se han hecho precisamente para levantar el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba. Y el año 2024, el 2023 también, hubo un alto porcentaje, número de países que votaron a favor de levantar el embargo. Y esos años solamente, mucho tiempo atrás igual, solamente se oponían, porque tienen derecho a voto, Estados Unidos e Israel, que era como entendible, porque son como siameses los dos, van a todos juntos. Y habían unos que se abstenían, pero pocos, eran más de 180, si no me equivoco, 185, 187 países que votaban a favor de levantar el embargo. Pero eso no era suficiente, porque como Estados Unidos tiene derecho a veto, basta su voto en contra para que no se concrete lo que decían. Y el año pasado, el 2025, estas votaciones se hacen en octubre, si no me equivoco. Este año es probable que se vuelvan a hacer, depende de lo que suceda ahora en Cuba con esta visita del encargado de la CIA a Estados Unidos y otras cosas más. El año pasado bajó a 160 y tantos países que estuvieron a favor de levantar el embargo a Cuba, y en contra subieron, se sumó Argentina, que antes había votado siempre a favor de levantar el embargo, se sumó precisamente porque cambió el gobierno y ahora tiene a Milei. Se sumó Hungría también y otros países más que también están en el orbe en este círculo de las derechas. Pero hubo hartas abstenciones, y algunas abstenciones que hubo se debía precisamente al hecho de que Cuba dio un voto a favor de Rusia con la guerra de Ucrania, y entonces eso implicó que muchos países que estaban por ahí, incluido Ucrania, se abstuvieron al voto o votaron en contra en este tema. Pero lo que voy es que, claro, el tema Cuba es un tema complejo, muy complejo, y que lo conversamos en alguna oportunidad igual, que es una visión muy personal y particular que yo tengo. Algunos amigos
no les gusta es la visión que yo les doy, pero yo veo como que hay dos grandes poderes, ni siquiera ideologías, porque no sé si son ideologías realmente a estas alturas, dos grandes poderes que están en pugna y entre medio está toda la masa, todo el pueblo que es el que sufre, digamos. Estados Unidos no da, Estados Unidos digo yo, pero en realidad es el gobierno de Estados Unidos no da su brazo a torcer y sigue insistiendo que ellos tienen que ser los que salgan victoriosos de esta disputa, de este gallito que se está llevando ya más de 6 décadas. Y bueno, y el gobierno cubano, que representa una supuesta ideología, ¿cierto? Dice lo contrario. Entonces están ahí en esa lucha. Pero entre medio hay todo un pueblo que sufre. O sea, a ninguno de estos dos poderes pareciera ser que les interesa mucho el bienestar o el sufrimiento del pueblo. Al contrario, es como si nos vamos un poco más lejos lo que pasa en este momento en la Franja de Gaza, o que ya lleva mucho tiempo sucediendo con Israel y con Hamas, con lo que sucede, que siguen batallando, luchando entre sí, y entre medio hay una gran masa de gente que quisiera que esto se termine, ya les da lo mismo. En el fondo, quien esté arriba me da la impresión a mí, solo quieren un bienestar. Y eso pasa generalmente cuando no hay democracias. Ahora, bueno, hay democracias también que son bien dudosas. Tu micrófono, tu micrófono. A ver, ahí me escuchas. Tratando de observar lo que ocurre en estos instantes, citas tú la visita del director de la CIA a Cuba, ¿no? No sé si va a observar de manera física y con su presencia en vivo, qué es lo que hay que invadir o dónde hay que invadir con mayor éxito. No sé, solo pregunto. O al revés, si se levanta lo que es el embargo económico, cuáles pudieran ser las repercusiones. Y esto es muy importante porque también se conoce de la visita del presidente Donald Trump a China, después de un buen rato de ese tipo de visitas que, si bien son protocolarias, también sirven mucho para saber en qué ánimo está uno y otro país. Y cuando hablamos de China, independientemente de la forma como lo quieran leer en distintas partes del mundo, es uno de los grandes titanes como nación en el orbe, ¿no? Y ver a Donald Trump junto al representante de China, como que te hace pensar que se va a distensionar, que va a bajar la presión y que quizá uno de los beneficios que se pudiera observar sería que ya se les quitara la tentación de invadir a Cuba. Pero igual hay personas que dicen, bueno, si invaden o no a Cuba, daría lo mismo, porque seguirían igual, no habría grandes cambios y la gente seguiría en una situación sumamente crítica. No sé cuál es tu reflexión. Difícil saberlo, habría que hacer de pitonizo y pensar qué puede pasar, pero podríamos ver lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, ahora con la intervención de Trump o el gobierno gringo, y vemos que no sé qué tantos cambios hay, pareciera ser que han habido algunos cambios referidos a los presos políticos y eso, pero en cuanto a régimen, con todo lo que prometía Trump, no le veo mucho cambio allí. Uh -huh. En caso de Cuba es distinto. Cuba, como se lo han hecho saber los mismos cubanos en algún momento, no son una amenaza contra Estados Unidos. Uno, no puedes pensar que Cuba va a levantarse en armas y va a invadir Estados Unidos. Tampoco tiene petróleo. No tiene petróleo y menos ahora que Venezuela ya no les da petróleo, no les vende. Y México Sí. creo que tampoco ya les está vendiendo petróleo. Uh Entonces, -huh. ¿pero por qué no lo hacen? Porque por el embargo y por las presiones gringas, digamos, que es como el matón del curso, el matón de la sala que amenaza a todo el mundo. Eh, es probable que exista algún cambio la situación es crítica en Cuba, es muy crítica. No solamente el tema de la luz. Ayer hubo, ¿cómo se llama?, protestas bastante serias en varios barrios grandes, en varias ciudades, precisamente porque están alegando que algunos tienen luz y otros no.
pero la alimentación, la medicina en cuanto a los medicamentos que no hay, luz eléctrica no tienen, por lo tanto no pueden mantener alimentos frescos, tienen una problemática muy seria, la basura acumulada en las calles, lo que implica que en un tiempo más podríamos tener epidemias, etcétera. Es una situación crítica porque se ha mantenido durante mucho tiempo. Pero si tú ves qué hacen los gringos en esto, ellos podrían decir, oye, sí, en realidad este pueblo está sufriendo mucho, dejémonos de tontear, levantemos el embargo. Y ahí veríamos realmente cómo funciona una isla con un gobierno comunista, a ver si realmente funciona o no, que sería otra situación, pero no les da esa posibilidad porque ellos no van a dar a su brazo a torcer. Claro. Y es probable Bueno, que haya un cambio, como tú dices, es probable, pero no lo sé. Llevan demasiados años también con un sistema que al final es como que ya están en una línea y no sé si logren generar un cambio favorable para ellos. Bueno, Félix, nos quedamos con la expectativa de esto que tú mencionas, ¿no? De qué sigue en las próximas semanas, en los próximos meses al interior de Cuba. Por supuesto que tiene una serie de particularidades que no se puede comparar con ningún otro estado en América Latina y el Caribe, ¿no? Hay quienes juran que Cuba es el estado fallido dentro del orden de los países que se preservan como comunistas. Hay otros que dicen que realmente nunca funcionó, que siempre fue una falacia, ¿no? Pero ahí está de manifiesto también todos los intentos de invasión. De hecho, el desaparecido Fidel Castro, pues se fue con el haber de más atentados en su contra como jefe de Estado, ¿no? Y que son cosas que quedan para el análisis y de cómo el propio Fidel Castro representaba tanto ruido para otros jefes de Estado. Habría que recordar al expresidente Vicente Fox Quesada, que lo quería en una reunión de jefes de Estado, pero le advertía, ¿no? Llegas, comes y te vas, diciéndole, está bien que vengas, pero en cuanto comas, te regresas. En una especie como de farsa, o no sé cómo decirle, de intento de querer ver que el mundo era democrático bajo un gobierno panista en México e incluyente, pero esa inclusión tenía una dosis de intolerancia. Te quiero ver, pero no mucho rato. O te quiero ver, pero luego te regresas, ¿no? ¿Cómo entender eso? Bueno, cada cual define sus espacios o dice lo que quiere, ¿cierto? El problema es cuando involucra a tanta más gente. Yo puedo tener una idea, tú puedes tener una idea, pero si involucramos a mucha más gente y la obligamos a que siga nuestros planteamientos, eso es otra cosa. Cuba no sabemos si fue un estado fallido, porque en el fondo la mayor parte de su existencia no pudo probarlo, porque ha estado bajo un control severo de Estados Unidos y eso ha evitado que pueda desarrollarse como tal. Por lo tanto, no lo sabemos. Claro. Es una isla romántica ahora, uno puede verla como una situación romántica. Cuando tú ves las calles con autos antiguos, pero una ciudad destruida, La Habana me refiero, edificios que se vienen abajo, gente que vive hacinada, etcétera. Pero dentro de todo eso hay, claro, cierto romanticismo del pueblo, de la gente del pueblo, la gente que puede andar en las calles tranquilamente, en las noches, comparten, bailan a pesar de todo. Es como hablar también de los pueblos de México un poco, que tú ves y como algunos es como ir al pasado en algunos minutos cuando ves esas construcciones antiguas y todo eso. Con la diferencia que México tiene mucho más cosas a las que recurrir cuando las necesitan, digamos. La educación, la medicina, el alimento, etcétera. Félix, pues quedamos al pendiente para estar bajo el análisis
de lo que se registra en Cuba, por supuesto también en México, porque la amenaza hacia México es latente, es muy clara. La forma de tratar de incidir en la realidad mexicana, sin lugar a dudas, se está marcando como nunca lo que es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las tentaciones que se le ocurren a Donald Trump. Y luego junto a ello hay una campaña muy notoria de gente que paga mucho dinero, muchos, diría yo, millones de dólares, por tratar de hacer creer a la opinión pública que México está gobernado por un narcogobierno. Y en un asunto que, bueno, quienes habitamos aquí nos damos cuenta de lo que es el discurso de la oposición, la de adentro y la de afuera, y la realidad. Hay matices que te sugieren que efectivamente el problema del narcotráfico y los grupos del crimen organizado es más grande, pero de ahí a la conclusión de que en México estamos viviendo bajo el narcoestado, creo que dista mucho. Al menos esa es la visión de amplios sectores de la población. Finalmente, los mexicanos tenemos todavía la posibilidad de salir a la calle, de hacer una gran cantidad de compras que parece una insignificancia, pero que representa un punto totalmente distante de lo que se pudiera observar en Cuba o de lo que se pudiera observar en Venezuela, ¿no? Y bueno, esto es un apartado que queda como para la reflexión en otro próximo enlace, si te parece. No te oigo. Que me parece bien, te decía, pero que hay como un paralelismo entre estos gobiernos de derecha de Trump, Milei, Kass en Chile, bueno, que ya quedó fuera Orbán en Europa, ¿cierto? Y que es que recurren mucho a la mentira. Y, y como tienen los medios masivos, pero recurren a la mentira de una manera que es decirla como si fuera una verdad. Entonces es una farsa. Y eso me trae a la memoria, imagínate ya, en 1765 Voltaire decía que quien tiene el poder de hacerte creer absurdos, también tiene el poder de hacerte cometer barbaridades. Y eso pasa, ¿por qué? Porque después Trump le miente tanto a la gente, le hace creer eso, la gente cree esos absurdos y al mismo tiempo después los lleva a cometer esas barbaridades de invadir otros países, de recurrir al asesinato eh, permitido por ellos porque supuestamente son los adalides de la justicia de América y del mundo. Y bueno, y pasa también en otros gobiernos, pero eso va de la mano con lo que otras veces hemos conversado, que el hombre pareciera ser que es el mismo en todos los tiempos, en todas las épocas y en todos los lugares. Vas a encontrar la ambición por el poder y vas a encontrar estas brutalidades, barbaridades que cometen unos y otros con diferentes nombres o diferentes colores de piel, etcétera. Pero pasa a ser Sí. prácticamente lo mismo. Félix, pues te volvemos a buscar. Y a propósito de esto que tú mencionas, pues muy interesante, porque en esto de tratar de impulsar una mentira para instaurarla como verdad, pues ahí caben jefes de Estado, caben posiciones políticas ideológicas, caben las derechas, caben las izquierdas, caben instituciones como representantes de la Iglesia Católica también, ¿no? Y nos desborda, sencillamente desborda el punto. Entramos a la posverdad, término muy utilizado. Así es. Félix, pues muchas gracias por acompañarnos con algunos problemas hoy en la transmisión, pero creo que se logró. Fantástico. Sí, Gracias. Te volvemos a buscar. Que estés muy bien. Gracias, Adiós. Félix. Adiós.